Bienvenidos a Pragmath. Hola, hoy estudiaremos la demostración de la fórmula cuadrática para poder resolver ecuaciones de este mismo tipo. Y hay una pregunta natural: ¿cómo se ve una ecuación cuadrática? ¿Cómo es una ecuación cuadrática? Pues efectivamente tendremos una ecuación de grado 2, ax al cuadrado más bx más c, donde a, b y c son constantes que vamos a conocer, ¿de acuerdo? Son constantes que vamos a conocer. Y dentro de esas constantes podemos garantizar que A va a ser diferente de 0. ¿Por qué? Porque si A fuese 0, eso implicaría que este término desapareciera, porque 0 por cualquier cosa se va a eliminar, ¿de acuerdo? Entonces nos quedaría una ecuación lineal que pues no corresponde a los objetivos de la sesión que tenemos hoy. Es decir, podemos estar seguros que en una ecuación cuadrática A por obligación debe ser diferente de 0. Muy bien, vamos a tratar de resolver esta ecuación y de demostrar por qué al resolverla llegamos a la fórmula cuadrática que es la que hemos conocido en nuestros cursos de bachillerato. Bien, entonces tenemos ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Toda ecuación cuadrática puede llevarse a esta forma, ¿sí? Que lo único que tenemos que hacer es llevar todos los términos a la izquierda, dejando 0 en la derecha. Muy bien, el primer paso será dividir a todos por a. Vamos a dividir a todos los términos de la ecuación por a. Bien, aquí se nos cancela esta a con esta a y nos queda x al cuadrado. Entonces, x al cuadrado más b sobre a por x más c sobre a igual a 0 dividido en a. Pero recuerden, 0 dividido en a, dado que a es diferente de 0, nos da 0. Si a fuera 0, pues esa operación no estaría definida, pero desde el inicio hemos dicho que a es diferente de 0. Muy bien, vamos a enviar este término a la derecha. Como está sumando, va a pasar a restar. Entonces nos queda x al cuadrado más b sobre a por x igual a menos c sobre a. Este espacio que estoy dejando es a propósito, ya les voy a explicar por qué. Bien, lo que vamos a hacer con los términos que están en la izquierda es convertirlos en un binomio al cuadrado, ¿sí? Algo de este estilo. Y más z al cuadrado. ¿Por qué queremos hacer eso? Porque al final del día yo quiero sacar una raíz para poder eliminar este cuadrado de la x y que podamos despejar x de forma más transparente. Entonces, para poder llevarlo a esto, debemos llevarlo a su forma equivalente, que es el trinomio cuadrado perfecto. Recuerden que este binomio al cuadrado se resuelve a través del triángulo de Pascal o resolviendo el binomio de Newton, como lo hayan conocido. En fin, tenemos y al cuadrado más 2 veces y por z más z al cuadrado. Bien, primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el último al cuadrado. Entonces quiero que observen lo siguiente, Aquí ya tenemos un término al cuadrado, que es x al cuadrado, es decir, y es igual a x. Y es igual a x. Y lo tenemos acá, ¿sí? Y es igual a x. Ahora, ya sabemos que y está aquí. ¿Por qué? Porque y tenemos que es x, ¿de acuerdo? Y es x. Entonces, lo que tenemos, por lo tanto, es que 2z tiene que ser b sobre a. Es decir, estamos cuadrando los dos primeros términos de nuestro trinomio que va a aparecer en la izquierda. Entonces, 2z tiene que ser b sobre a. 2z tiene que ser b sobre a.
Listo. Entonces, si 2z es b sobre a, el que nos hace falta por determinar es z. Podemos despejarlo fácilmente enviando el 2 a dividir a la derecha. De manera que z es igual a b sobre 2a. Muy bien. Es decir, para que lo que está en la izquierda sea un trinomio cuadrado perfecto, y va a ser igual a x y z va a ser igual a b sobre 2a, para que nos quede de esta manera. ¿Listo? Bien, ahora, ¿cómo, cómo podremos hacer z al cuadrado? Pues elevando este señor al cuadrado. ¿Cuánto es z al cuadrado? Entonces nos va a quedar más b al cuadrado sobre 4 veces a al cuadrado. B al cuadrado sobre 4 veces a al cuadrado. Y como esto es un término nuevo en la ecuación, debemos agregarlo en el término de la izquierda y en el término de la derecha. B cuadrado sobre 4 veces a al cuadrado. Muy bien, muy bien. Ahora, vamos a recapitular qué es lo que hemos hecho acá. Yo quiero que el término de la izquierda sea un trinomio cuadrado perfecto porque ese trinomio cuadrado perfecto es exactamente igual a un binomio al cuadrado. Es exactamente igual a un binomio al cuadrado y voy a poder sacar la raíz y este 2 se va a cancelar con este y nos va a quedar la x fácilmente para despejar. Entonces, ¿por qué estoy haciendo todo este camino que parece tan largo y incluso parece tedioso? Porque necesito que esto que tengo en la izquierda sea un trinomio cuadrado perfecto para que al factorizarlo me quede un binomio al cuadrado. Entonces recapitulemos. Lo que yo tengo acá es que la parte izquierda va a ser un binomio al cuadrado, es decir, algo más algo al cuadrado. Entonces, ¿quién es el primer término que va a aparecer en ese binomio? Entonces, el primer término va a ser x, es decir, vamos a tener x más, y este más va a ir más z. ¿Quién es z? Z es b sobre 2a. X más b sobre 2a. Y esto va a quedar al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué puedo garantizar esto? Porque observen lo que ocurre acá. El primero al cuadrado, x al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, o sea, 2 veces x por b sobre 2a. Y observen que este 2 se cancela con este 2 y nos queda b sobre a, que está aquí, por x, que está aquí. Es decir, todo va cuadrando hasta ahora, y ese es el segundo término, luego más el último al cuadrado, o sea, b sobre 2a al cuadrado, que nos da b al cuadrado más 4a al cuadrado. Muy bien, es decir, he demostrado ya, aunque aquí ya lo habíamos hecho anteriormente, que este paréntesis al cuadrado, que este binomio al cuadrado, es efectivamente lo que aparece en la izquierda de la ecuación. Ahora, una pregunta natural sería decir, bueno, pero ¿por qué estoy sumando este término acá y acá? ¿Por qué no lo dejo acá? Porque este que estaba sumando pasó a restar, ¿cierto? Y he sumado este término en la parte izquierda de la ecuación y como he sumado algo en la izquierda de la ecuación, debo también sumarlo en el miembro derecho de la misma, ¿cierto? Entonces, esto de la izquierda es exactamente igual a esto de la derecha. Entonces, ¿qué nos quedó en la derecha? Nos quedó que esto es igual a b al cuadrado sobre 4a al cuadrado menos c sobre a. ¿Listo? Ahora, aquí debemos hacer algo adicional. Para que yo pueda sumar dos fracciones, o para poder verlo más claramente,
necesito que estas dos fracciones sean homogéneas, es decir, que sus denominadores sean exactamente iguales. Observen lo siguiente. Si yo multiplico el denominador de esta fracción por 4a, debo también multiplicar al numerador por 4a, para no alterar la fracción que tengo en el segundo término del miembro derecho de la ecuación. Entonces, 4a por c nos da 4ac y 4a por a nos da 4a al cuadrado, que es lo que queríamos, que las dos fracciones tuvieran el mismo denominador. De tal manera que yo no altere esta fracción, ¿cierto? Es legal lo que estoy haciendo, 4a por c y 4a por a, para conservar la misma fracción. Es decir, tenemos entonces que x más b sobre 2a al cuadrado va a ser igual a b al cuadrado sobre 4a al cuadrado menos 4ac sobre 4a al cuadrado. Es decir, ya tenemos dos fracciones homogéneas, es decir, podemos dejar el mismo denominador y sumar los numeradores. Es decir, esto nos va a quedar todo sobre 4a al cuadrado y operamos los numeradores. Entonces, b al cuadrado menos 4 veces a por c. B al cuadrado menos 4 veces a por c. Y listo. Entonces, para poder eliminar este al cuadrado, vamos a sacar la raíz cuadrada en ambos términos de la ecuación, ¿cierto? Pero recuerden que al sacar la raíz cuadrada, debo garantizar que más o menos nos van a servir, ¿de acuerdo? Es decir, más o menos las raíces, al elevarse al cuadrado, van a satisfacer la ecuación principal, o la ecuación inicial mejor. Entonces, aquí se nos cancela la raíz con el 2 y nos queda x más b sobre 2a. Esto puedo hacerlo, esa cancelación puedo hacerla, dado que el más o menos ya lo he garantizado para la derecha. Y esto va a ser igual a más o menos la raíz del numerador, que es b al cuadrado menos 4 veces a por c, sobre la raíz del denominador, que es 4a al cuadrado. Muy bien, al cancelar esta raíz con este 2, pero también sacando la raíz de 4, ¿qué nos va a quedar en la derecha? Nos va a quedar x más b sobre 2a, igual a más o menos la raíz de b al cuadrado menos 4 veces a por c sobre 2 veces a. Observen que la raíz de esto es 2a. Muy bien, ahora esto que está sumando va a pasar a restar. Entonces, este que tenemos acá más o menos, y este va a venir a restar. Entonces vamos a tener menos b sobre 2a más o menos la raíz de b al cuadrado menos 4ac todo sobre 2a. Y esto va a ser igual a x. Entonces, aquí para terminar, podemos observar que al ser dos fracciones homogéneas, es decir, con el mismo denominador, podemos sencillamente decir que x debe ser igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac todo
todo sobre 2a, que es la famosísima fórmula cuadrática. Muy bien, muy bien. Entonces, aquí queda demostrada la fórmula cuadrática. Cualquier duda que tengan, por favor en los comentarios las atenderé de forma oportuna. Sin embargo, observen que acá tenemos una división. ¿Cuál sería el problema con una división? Que el denominador de esa fracción fuera 0, pero dado el caso que a ya sabemos que es diferente de 0, como lo dijimos al principio, ¿cierto? Entonces podemos estar completamente seguros de que esto no va a ser un problema. Es decir, que esto va a estar definido porque ya sabemos que a es estrictamente distinto de 0. Ahora, el problema radica aquí, en la raíz. El problema radica en la raíz. Porque recuerden que la raíz solo está definida para valores positivos o 0. Es decir, debemos estudiar qué ocurre con b al cuadrado menos 4ac. Entonces, b al cuadrado menos 4ac recibe un nombre especial conocido como discriminante. ¿Listo? Es el discriminante. Y ese discriminante, literalmente, nos permite estudiar esta ecuación cuadrática y nos da varias propiedades. Entonces, tenemos tres opciones. B al cuadrado menos 4ac es positivo, o B al cuadrado menos 4ac es negativo, o es 0, y B al cuadrado menos 4ac es negativo. Recuerden que el signo positivo o el signo negativo puede estudiarse con una inecuación comparándose con 0. Si un número es mayor que 0, tiene que ser positivo. Si un número es menor que 0, tiene que ser negativo. Y el caso intermedio, que no tiene signo, es cuando b al cuadrado menos 4ac es exactamente igual a 0. Muy bien, ¿qué va a ocurrir cuando b al cuadrado menos 4ac es mayor que 0? Si b al cuadrado menos 4ac es mayor que 0, es decir, es positivo, vamos a tener aquí un número positivo de esa raíz. De manera que al aplicar el más o menos vamos a tener dos soluciones. Entonces, esto implica que van a haber dos soluciones. Ahora, si b al cuadrado menos 4ac es es igual a 0, si b al cuadrado menos 4ac es igual a 0, si el discriminante es igual a 0, entonces tendremos que esto de adentro de la raíz es 0. Es decir, aquí estamos sacando la raíz de 0. ¿Cuánto es la raíz de 0? 0. Entonces, vamos a tener más o menos 0. Más o menos 0 es exactamente lo mismo. Es decir, más 0 y menos 0 es lo mismo. Entonces, vamos a tener una solución, pero una sola. Sí va a haber solución, pero va a haber una solución. ¿De acuerdo? Va a haber una solución. Y si el discriminante, lo que está dentro de la raíz b al cuadrado menos 4ac, es negativo, entonces no vamos a tener soluciones. No hay solución. Y aquí vamos a poner un paréntesis en los reales. Con el paso del tiempo, en otras oportunidades, podremos de pronto revisar un poco qué quiere decir esto, pero por ahora lo que estamos diciendo es que no hay solución dentro del conjunto de los números reales. Va a haber unas soluciones dentro del conjunto de los números complejos, pero eso lo estudiaremos en otra oportunidad. Bien, entonces, ¿por qué decimos que no hay solución? Porque estamos sacándole la raíz a un número negativo, ¿cierto? Y la raíz de un número negativo no está definida, porque recuerden que la raíz es el proceso inverso al proceso de potenciación
en el sentido de elevar al cuadrado. Entonces, pensemos en lo siguiente. Si yo tengo, bueno, no usemos a porque ya lo usamos antes, eh, pero, no sé, t al cuadrado, ya sabemos que es t por t, ¿sí? Es t por t. Y supongamos que t tiene signo. Entonces, ¿qué pasa si t es positivo? Entonces nos queda más por más, eso es más. ¿Y qué pasa si t es negativo? Pues va a quedar menos por menos, y eso es más también. Y si t fuera cero, tendríamos 0 por 0 igual a 0. Es decir, no hay más opciones para los números reales. Entonces, t al cuadrado, por mal que le vaya, es 0. Pero en cualquier otro caso va a ser positivo. Entonces, cuando queremos devolvernos a través de la raíz cuadrada, siempre debo tener un número positivo para poder devolverme, o 0 para poder devolverme. Entonces, si a mí me dicen, calcule la raíz de un número negativo, no voy a poder hacerlo, por lo menos no en el conjunto de los números reales. Por esa razón decimos que cuando el discriminante es negativo, no hay solución para dicha ecuación cuadrática. Bien, espero haber sido claro hasta acá. Entonces, esta es la fórmula cuadrática que nos permite resolver ecuaciones de este tipo, las ecuaciones cuadráticas. Recuerden, una ecuación cuadrática siempre puede llevarse a esta forma. Siempre puede llevarse a esta forma. Y esta fórmula cuadrática pues es muy interesante porque no siempre soluciona las ecuaciones, ¿cierto? Pero cuando no las soluciona es porque efectivamente no hay solución, es decir, es un problema imposible de resolver. Geométricamente lo que está ocurriendo es que tenemos una parábola, ¿no? Esto es una parábola. Y la parábola pues, tiene la facultad o las opciones de abrir hacia arriba o de abrir hacia abajo, ¿sí? Cuando abre hacia arriba o abre hacia abajo, se generan ese tipo de resultados. Cuando tenemos que el discriminante es positivo, lo que ocurre a nivel geométrico es que la parábola toca en dos lugares al eje X. Cuando es igual a 0, lo que quiere decir es que el vértice de la parábola está en el eje X y cuando es negativo el discriminante, lo que quiere decir es que la parábola nunca toca el eje X y por lo tanto no hay solución. ¿De acuerdo? Muy bien, eso era lo que quería que habláramos hoy. Entonces nos veremos en un próximo video. Un abrazo, muchas gracias.